llene de gente que venga a vernos, que venga a Jovellanos y que venga a ver las cosas de cultura española que podamos ofrecer desde aquí. Bien, yo presento la película, aunque después al final de la película pues, va a ser mucho más interesante hablar con Paula, que nos acompaña, y todo lo que queramos podemos hablar con ella, ¿no? Yo presento la película pues, bueno, porque los profesores de historia, con esto del cine, tenemos un idilio muy fuerte. Desde luego, ser profesor de historia y encontrarte a lo largo de la vida con esas maravillas, pues, no sé, En busca del fuego, o aquella del Gran Dictador, o Los Santos Inocentes, son películas en las que unas personas de repente han sido capaces de transportarnos a una época, a una realidad, y tan fácil lo han hecho, eso que nos cuesta tanto, y eso que intentamos meterlo en los exámenes y tonterías que les hacemos, no lo conseguimos. Y en cambio, un cineasta lo consigue tan fácil, tan fácil. Pues la película de hoy es una película de historia. Independientemente de todo lo que le vais a encontrar y de lo rica que es la película, dejadme que os diga que es una película de historia. Es una película de historia sobre España, y sobre una España del siglo XX. Todo el siglo XX aparece ahí, todas las claves del siglo XX están ahí. La película son tres historias, y tres historias que se van intercambiando, y ahora es cómo. Es fácil seguirla, yo creo que es muy fácil, y después hablaréis con Paula y le preguntaréis cómo lo ha hecho también, cómo ha resultado tan legible. Pero yo os hablo de las tres historias para situarlo en un contexto histórico. Pero bueno, si da a los españoles, les pido disculpas en hablar de algunas cosas que puedan ser demasiado conocidas para ellos. El primer momento, la historia de Violeta, es 1923. 1923 son años claves en la historia de España. Hace 6-7 años que ha terminado la Guerra Mundial, hace 6 años que se ha producido la gran conmoción que inicia el siglo XX. En España hay otra cosa. 2 años antes se ha producido aquí la mayor derrota que sufre un ejército europeo en África, en toda la historia. Es la gran victoria de Abdelkrim, ¿no? Eso para España fue otra conmoción. Bien, pues sigue para adelante. España se radicaliza, por una parte, las ganas de revolución, la cantidad de atentados, de anarquistas, pero por otro lado, los militares que cogen el poder. El año 23, ese año de Violeta, se inicia la dictadura de Primo de Rivera, y se inicia lo que van a llamar los militares la reconquista del y eso es una guerra muy cruenta. De esa guerra van a querer huir miles de españoles que no tienen más remedio que venir aquí. En aquella época ya no se libraban por ser ricos, ya una forma tenían que hacer para ir aquí. Entonces, por eso, algunos se buscan la forma de huir, ¿no? En mi tierra son años de migración, salen hacia América, porque es una salida. Si no te llevan a África, y en África se moría mucho. Esa historia está en una zona verde en el norte de España. La segunda historia es en el año 41, hace 2 años que ha terminado la guerra que se inició con el levantamiento de los militares en contra del gobierno. Es 2 años que se ha iniciado la dictadura franquista, y son los años duros, son los años de represión. En España hay cárceles, hay campos de concentración. Por campos de concentración de España pasan centenares de miles de españoles. Y es una historia, además, poderosa, porque es además una historia rural. Podría tener de escenario el Rif, ya lo veréis. Una historia en amarillo, de agricultores, de trabajo muy duro, y de Inés, de la protagonista. Y la última historia, por otra parte llena de esperanza, es una historia urbana, es en una ciudad. Y es una señora mayor en el tiempo en que está terminando la dictadura de Franco. Desde el año 75. La ambientación, el momento en que muere Franco, y bueno, pues va a dar paso a otra forma de verlo. Pero en el año 75, y es lo que se ve en la película, España había cambiado de una forma vertiginosa. Había habido la inmigración, había habido la llegada del turismo, y eso se acompañó de vaciar el campo, llenar las ciudades. En ese momento crece la oposición a Franco, eso se ve en las calles, se ven otros valores. Claro, yo he vivido escenas que vais a ver en la película en la que de repente
caían del cielo pasquines. Pasquines son las octavillas de papel con las consignas de los partidos prohibidos y perseguidos. Pero es que ya hay más gente que pertenece a esa oposición que gente que sostenga el sistema, ¿no? Por eso el sistema se iba realmente. Bueno, eso es la vista de la historia, ¿no? La película, por supuesto, es mucho más rica que lo que pueda yo transmitir como versión de historia, y eso es lo que vamos a ver. Nada, vale. Una arenga. La autocarta que se escribe la chica es una arenga a la que siguen esas dos mujeres que lo tienen tan difícil y siguen las tres buscando la vida. Entonces, bueno, pues lo duro que es la película nos deja lleno de esfuerzo también. Bueno, es una obra de Paula en todos los sentidos: el guión, la concepción de la película, la realización, la dirección. Un aplauso que está ella, que le da también. Si quieres un micrófono, no sé, lo que no soy. No sé qué os puedo contar con la presentación tan bonita que ha hecho histórica Miguel. Sí, a mí me gusta mucho esta película, lo estaba diciendo también, Javi lo sabe, es una película que se rodó hace 12 años ya, que fue la primera película que yo hice, costó un esfuerzo tremendo, para mí fue un esfuerzo tremendo. Y al mismo tiempo la veía, y es verdad lo que dices, que probablemente es la que tiene más cosas de mí, o que cristaliza más cosas de las que yo soy, he sido, no sé si seré de la genealogía, no solo de mi familia, porque esta película, os cuento de dónde surgió y luego me decís, porque tampoco quiero ocupar, pero surge porque yo estaba estudiando, yo tenía una beca para hacer el doctorado, para hacer la tesis doctoral sobre pedagogía del guión. Y estaba en una parte de esa beca, pues fue en la Universidad de Nueva York, y tenía un profesor del segundo año, un tutor de guión, que era un guionista, que me dijo: está muy bien lo que estás haciendo con la tesis, pero si quieres hacer cortos, yo había hecho 3 cortos antes de ir a estudiar a Estados Unidos, que no tenía conciencia del lenguaje, por mucho que me gustara el cine, nunca me había metido como me obligó a meterme cuando estuve con esa beca. Y ese profesor en particular que me dijo: no puedes hacer una tesis sobre enseñanza del guión sin hacer tu guión, sin plantearte tu guión y meterte en tu guión. Y entonces yo andaba con la idea de hacer 3 cortos de 3 mujeres distintas y en algún momento quizás unirlas y que eso fuera un largometraje. Entonces se lo dije a este profesor y me dice: bueno, lo que tienen que tener es que tienen que tener algo tuyo. Y es decir, tienes que contar algo que, lo que dicen siempre todos los profesores de cine, que es: empieza por contar algo que sea muy tuyo y que te toque mucho a ti para que lo puedas defender, sobre todo. Que luego me metí a contar a Lorca o a Hemingway y los defiendo también con la misma pasión, pero esto sí que es cierto, que las historias de estas mujeres, que es cuando me puse en serio, cuando me dijo este profesor, no como cortometraje, sino me dijo: no puedes hacer 3 cortos y luego pegarlos, si quieres hacer una película tienes que hacerla, concebir una película, y que esas 3 mujeres signifiquen algo como película y que estén entrelazadas y tengan un sentido histórico, emocional, genealógico desde el punto de vista femenino y feminista, en sus universos, en sus percepciones, en bueno, por qué desde un lugar contarlas a ellas. Y nació de, en parte, muchas historias de mi familia que me habían contado. Luisa es una tía abuela que nos crió a mi hermano y a mí, que había criado a mi madre y a sus hermanas, que nunca se casó, pero una versión mucho menos sofisticada. No escuchaba ópera, era del campo de Teruel, era mucho más bruta, pero esa es su historia.
y acabó viviendo con otra prima. Una de nosotros ya nos había criado, sintió que había criado 2 generaciones de sobrinos, que ya no servía para nada. Ella me acuerdo que muchas veces decía, yo no soy para nada, porque esta cosa, ¿no? Que es un personaje muy dragonés, muy de... Y esa historia, por ejemplo, está luego cogida en cosas de aquella ya para quizás sublimarla en una época, en un momento, con unos elementos estéticos, pero nace de alguien que me crió a mí. Y yo soy la hija de Luisa Roche, y se llamaba Luisa Roche también, además, o sea, mantiene hasta el nombre. En el caso de Inés, sí que fue como el compendio de muchas historias que me habían contado, sobre todo la madre de un amigo de mi padre, Mercedes, que es la que me dijo que con 90 años me hablaba de Paco y seguía sonriendo. Y luego mi padre me contó la historia de Paco, lo que había pasado, que era parecido. Y Inés siempre nos acordaba de cuando Paco le metía la mano por debajo de la espalda. Y era muy bonito que ella se había quedado con aquello. Y no había sucumbido a toda la tragedia. Seguía manteniendo un amor muy fuerte por Paco y una visión muy interesante. Y está juntada pues con otras madres y abuelas de amigas de mis padres, fundamentalmente. Y Violeta, que es la que exigía como un salto más atrás y ya no tenía cartas o conversaciones directas, Violeta es la que era más yo cuando tenía esa edad. Y él, es verdad, les estoy contando una cosa súper personal, por esto no siquiera lo cuento mucho, pero es verdad que Violeta, porque le he contado una cosa a Javi, que estábamos hablando de la melancolía, yo creo que puedo hablar de esa melancolía porque he luchado mucho contra la melancolía. Y es de la que creo que sale Violeta al final, con esa carta que ella misma se escribe y hace por salir de ahí, ¿no? Desde un punto de vista más emocional. Y sí me parece importante el momento histórico, por muchas cosas, que las has explicado muy bien, porque además tiene que ver, o sea, hay un núcleo aquí con el riff, pero tiene que ver con ese momento, con una bisagra histórica que apenas se toca, como es, bueno, pues es verdad, ese sangrado de las nuevas generaciones, que además eran las... Todo esto no sale en la película, en el guión estaba, y se explicaba mucho más, cayeron escenas, igual el ordenador hasta lo tengo aquí, pero hay un, sí, sobre todo de Violeta, como era la que yo tenía menos documentada, tuve mucha más obligación de estudiar el momento, de justificar que el tío de Violeta era un profesor de institución libre de enseñanza del área de ciencias, que no son los que han quedado, porque sobre todo han quedado los humanistas, la gente de literatura, la gente que luego fue, bueno, pues que fueron o parte o de la generación del 27 y de lo que significó la institución General de los Ríos. Esa parte científica me parecía interesante también, y al mismo tiempo alguien que con cierta melancolía se había retirado también, al que venía a pedir ayuda a otro profesor. Todo eso se ha quedado muy diluido en la película, porque el cine, que tú decías antes, Miguel, a veces el cine puede mucho y a veces el cine puede poco. Tenemos la profundización, a veces no se puede a través de una película, porque intentas contar muchas cosas que no se pueden. Ahora, es que yo ahora estoy en pleno montaje de una película sobre Santa Teresa, y hay tantas cosas que se quieren decir de Santa Teresa, porque es un personaje tan absolutamente inabarcable y complejo, que lo oyes, no, hay cosas que no se van a entender, o que no se pueden contar, o que no caben en hora y media. No caben, como también en un libro, no cabe todo. Pero el cine llega por otras vías, y creo que en esas vías es verdad que puede atravesar muchas cosas, pero no se pueden dar muchos datos. Y a mí me da mucha pena en Violeta todo lo que se trabajaron los personajes, tanto ella como el tío la educó con esos valores de institución libre de enseñanza, y luego todo aquello se apagó, bueno, un momento que era muy complejo, y que es verdad que tanto el inicio como la propia dictadura de Primo de Rivera, como la caída de Primo de Rivera, se ve muy poco en el cine. Es un momento que no se trata. O sea, bueno, no se tratan tantas cosas, porque ahora que yo estoy en el barroco digo, ¿pero por qué no hay más películas del barroco español? Si esto era una jauja, esto era una barbaridad, la cantidad de cosas que estaban pasando.
a la vez, ¿no? Y la cantidad de historias que hay. Pero bueno, de ahí viene, de tu entrada mía, de cruzar esas tres dos que para mí eran personales, con una necesidad de que genealógicamente hacía falta para explicar como un hilo de las mujeres que se habían quedado aparentemente detrás de la ventana, dentro de casa, aparentemente, porque luego en el fondo habían sostenido el país como sostiene el país todo el mundo. No solo las historias de los grandes héroes o de las grandes empoderadas que a veces ahora es verdad, se reivindican y está muy bien, pero hay una parte de ahí que pasa con los que no, con las que se quedaron siendo o en el campo o que en el fondo la mayoría somos hijos de esa gente y sobre todo las mujeres, que a mí había otra cosa que fue un motor muy importante para mí, sigue siéndolo, pero en De tu ventana la mía, como fue la primera, yo hice mucho esfuerzo en intentar un tipo de experiencia cinematográfica donde la estética fuera una absoluta determinación y convicción ética. A veces me dicen, es que claro, me molesta muchísimo, cuando alguna vez me dicen, me lo dicen muchísimo, es que tu cine es muy esteticista, me molesta mucho todo, porque es un adjetivo muy peyorativo. O sea, si quieres decir que es estético, hay mucha gente que no entra en De tu ventana la mía o en las siguientes, pues cada uno, claro, los colores y los tipos de lenguaje y las experiencias cinematográficas que te dan, pero para mí era importante que fuera sensorial y que la forma estética de cada una de esas mujeres de cada mundo fuera muy vivible. Y lo era porque creo que para mí es la forma de expresión donde soy más feliz y donde encuentro muchas cosas que son más allá de lo aparentemente superficial, algo que me da un conocimiento que no puedo explicar, pero y una vivencia que no puedo explicar, como toda la belleza que da cualquier obra de arte o de cultural o unas palabras hermosas, un verso. Pero también había una cosa que a mí me sorprendía, por ejemplo, mi abuela, que no era como Luisa, era todavía mucho más bruta, de Teruel, tuvo 4 hijas, yo me acuerdo de mi abuela se levantaba con el sol y se acostaba con el sol. Mi abuela, mientras te estaba contando pequeña, muy aragonesa. Vete a la tienda porque un pueblo, porque seguimos siendo, mi madre es un pueblo de Teruel muy pequeño, donde seguimos pasando los veranos. Afortunadamente, yo tengo un niño, afortunadamente tenemos ese pueblo de Teruel y ahora me doy cuenta de la riqueza que es eso y me ha salvado la vida. Entre otras muchas cosas, tener esa raíz para mí y ahora en los últimos años, pues bueno, ha vuelto a tener otro valor. Y mi abuela, que ya mi hijo no la conoció ni murió hace muchos años, eran muy mayores, tuvieron muchas hijas, mayores, y mi abuela, mientras estaba desde pequeña, vete a la tienda, vete a por no sé qué, cuando estaba matando una gallina. Y eso formaba parte de todo, que eso es una cosa ahora que con todos los... Era una cosa que a mí yo quería reflejar en Inés, que fue muy divertido con Maribel Verdú, lo de matar una para ella y tal, pero que eso no quitaba para que mi abuela tuviera un sentido muy esencial y muy profundo, muy hermoso de la belleza. Mi abuela se casó con un traje de chaqueta, porque entonces no eran los trajes blancos, eran los trajes, con un traje de chaqueta y unos zapatos y una onda que parecía una actriz de Hollywood, y era una mujer así cortita de Teruel, pero y que nunca dejó de regalar flores y tener flores, y yo decía, estas mujeres que no han tenido nada, que te contaban la época, pues por ejemplo de la posguerra, donde no tenían aceite, no tenían sal, sobrevivían porque incluso una ruralidad tan dura como la aragonesa, que es muy dura. Cuando hoy venía por aquí, es que yo vengo de un sitio, cuando veníamos por las montañas de Rey, es muy parecido realmente, y es muy duro, no hay nada, no hay recursos. Y al mismo tiempo, en esos paisajes, ellas, iba a decir reivindican la belleza, pero es que no la reivindican, la ejercen. Cuidando las flores, pintándose los labios,
con una perla, había esa imagen que antes hemos visto también en el cine, de una posguerra afeada, sucia. Creo que es una constructo tan falsa como otras muchas, de no, el sufrimiento, la fealdad. Eso es una construcción estética súper válida y que seguramente se daba y se da, y como todo tiene sus rincones, sus lugares, pero a mí había algo en reivindicar de mi abuela, cómo había vivido desde y por la belleza. Yo tengo unas sábanas bordadas con mi nombre que digo, bájame. Es una cosa que dicen, estas mujeres, antes de morirse, que yo tenía 8 años, me bordaron las sábanas, estas cosas. Pues bueno, creo que tenían un valor y era hacer la película desde esos gestos de belleza que son muy femeninos y que a la vez son pasan desapercibidos, pues regalar un geranio, pero tiene un valor. Y eso, bueno, no sé si está o no está en la película, pero era también un motor de esta película. Y no quiero hablar más, ni que me contéis vosotros si tenéis preguntas o dudas. Es fundamental esto de los valores y para mí el protagonista es la dignidad. Sí, la dignidad humana. La dignidad de estas mujeres, A pesar de todas estas dificultades. sí. Como la dignidad sana, y eso que dice el detalle, no tener una... La dignidad está en todo, está en eso, lo que dices, en la belleza, en seguir adelante, y a mí, las 3 actrices que eran parte porque las 3 tienen una fuerza y una presencia desde esa dignidad y desde esa... Sí, porque soy así. Y bueno, también autoestima se ve ahí un poco, ¿no? No he hecho nada en mi vida, ¿no? Pues los valores un poco sociales, los cánones que nos hacen tragar de alguna forma. Tengo que estar casado, tengo que tener hijos, si no, no sirvo para nada, ¿no? Y la diferencia, además está muy bien contraste con la otra, con otro personaje que dice, pues yo pienso que he aprovechado todos los días de mi vida. Qué manera distinta, ¿no?, de ver la vida. Y tan importante, sí, los valores y de cómo, para mí, sí, tiene muchos puntos que llegan mucho a personas. Juegan mucho con la emoción y con el capta totalmente a mí. Por lo menos a mí misma. Me alegro que puede ser tan tiempo todavía. No sé si queréis que os cuente algo de la película, yo tengo mucho rollo. Ayer mi mensaje de desafío, el gesto final de quitarse la peluca, igual que también la primera atleta también se lo quita, era un mensaje final así como un desafío. Era un texto, el plano final de Luisa era una mezcla de fortalezas contadas desde un lugar, bueno, de búsqueda de un lugar que no fuese cliché, aunque también lo es por la enfermedad, luego eso lo hemos visto más, pero ella está caminando en contra de una manifestación que aparentemente no va con ella, porque ella no participa del movimiento político, ella lo observa, se ve un poco, pero no es a lo mejor esa generación de mujeres, no es esa juventud, no es esa, bueno, juventud, que estaban ahí todos los amigos de mis padres y estaban ya todos los señores mayores que decían, esto no era así, eran jóvenes en ese momento, pero vinieron pues los amigos a aquella manifestación y ella va a contracorriente de algo que era amnistía y libertad, perdón y libertad. Y hay algo de perdón y libertad, de incluso a contracorriente, yo me planteaba, pero no sé si eso llega, si no, es una cosa, bueno, que puede llegar en la medida que sea. Te perdona ante sí misma, hay algo en las mujeres que de mucho automachaque, de en el último momento perdonarse y vivir en libertad. Entonces ese amnistía y libertad que tiene un significado político muy particular y muy concreto en ese momento y en esa manifestación, en ella tiene otro. Y no deja de participar quizá de una fuerza colectiva, histórica, que está pasando también y no lo sabe y forma parte de. Pero tampoco, a mí,
Yo Rebollo creo que el cine jamás puede ser un panfleto, que tiene que panfleto en el sentido de toda película, toda historia, toda exposición siempre, pero que cuando tú quieres establecer tesis lo haces en un texto, en un ensayo, un artículo. El cine lo que tiene que provocar es ese conflicto, esa sensación de ¿qué quiere decir? No, si esta señora sale a la calle en el momento en que todo el mundo está pidiendo amnistía y libertad y su gesto es quitarse la peluca después de haberse rapado el pelo, de ni siquiera me voy a ocultar en esto. En un momento en el que en esa edad, en esa época, era una mujer mayor. Esto se lo dices a la actriz, a acabas siendo mayor, no, es muy gracioso. Que tenía que sí, pero quiero decir que ya que se rapó la cabeza de verdad y que era una actriz. Y bueno, es una situación con muchas cosas que están chocando. Era lo que sí que provocará una fuerza, incluso a contracorriente final. Que cada uno interprete como quiera, como también Violeta, como también la propia Inés con la niña, o sea, era una cuestión de que también se quita el pañuelo. Claro, desde luego está el tema del pelo en todas las culturas, que también Violeta ante una agresión sexual, su reacción es negarse a sí misma y negarse su identidad y su belleza y se corta el pelo. O sea, que son todo lo que hay en torno también a la identidad femenina, con el pelo, con todo esto en todas las culturas. También el hecho de la andar también, como andaba, con la fuerza que andaba, Sí. tan segura de sí misma y el gesto que producía, bueno, el gesto de quitarse la peluca. Normalmente la gente, bueno, muchos se esconden detrás de la peluca y claro. pero ella no, En ese momento. aquí estoy y esto lo voy a hacer y le guste que lo guste y libertad. La palabra, bueno, se diría salud y libertad, pero yo diría la libertad de salir, la fuerza, claro, en esa libertad. El bien. gesto es el momento de libertad, se veía venir eso. Pues qué bien, porque ahora le contaba a Mari que fue un plano muy difícil de hacer. Parece una tontería de plano, no es especialmente espectacular. Pero no teníamos dinero, había mucha gente, estábamos usando una óptica particular, no estaba foco nada, cada vez que se hacía corta, todo para atrás, no teníamos manera de un follón. Y que hablábamos de ese plano hay 4 tomas, porque no daba para más y me dijeron y yo, pues lo que hago. Y 4 veces. No, pero general chapo. Qué bien. Y me quedo con eso. Qué bien, no, ese es el final, feliz. Sí, La aceptación de uno mismo tal cual es. Sí. En la circunstancia en la que esté. Sí. Y a través de la palabra, porque la bisagra para mí entre Violeta y ahora Pilar es esa palabra que se dirige por escrito Violeta a sí misma y Pilar cuando verbaliza ¿qué estoy haciendo con mi vida? No soy nadie. Estoy sola. Es ahí cuando como que toma las riendas. Sí. Igual que Violeta, cuando se enfrenta y escribe esa carta y bueno, en el medio el vértice, sí, y de las 3 historias, el vértice, la historia de Inés, que es la palabra hecha humanidad, ¿no? Porque es la historia donde hay muerte auténtica y vida auténtica. El resto esa poesía está ahí constante en el lenguaje y todo. Sí, porque Inés es la que está como en plenitud y la que vive la vida y la muerte dentro de su vida. Y Violeta está empezando, Luisa está ya más. A mí era una de las cosas que más me importaba era la carta de Violeta. De todo. Y empezó por ahí la idea de la película. Es esa carta de Violeta. A sí misma, diciendo, y cómo le pide, que es de los planos que a mí más me ha gustado hacer, y lo recuerdo ahora cuando lo he visto, ostras, qué bonito fue aquello, cuando Leticia, la actriz, cómo le dice, fue un momento muy bonito como hicieron estos 2 actores esa carta, muy bonito, y le dice, léelo, y se lo vuelvo a decir, no, léelo. Entonces, ese momento es un momento de conciencia de ella. Dices, tú me estás engañando.
practicando yo con este juego de engaños con las cartas, pero ahora yo ya sé quién soy, yo ya sé dónde estoy, yo ya sé y estoy bien. Dentro de todo